Algunas iglesias o sectas, como Pare de Sufrir, dicen que expulsan demonios. Yo fui con mi hija porque ella está muy metida ahí. Me invitó una vez, yo fui y yo observé. Cuando las personas hacen voces horribles o tuercen los ojos o las manos, ¿de verdad están expulsándoles el demonio o es su gestión? Pare de Sufrir tuvo su inicio por un obispo brasileño. Y es una organización multimillonaria. No sé cuánto tiempo, Alan, de preguntas. Tenemos tiempo. ¿La cena es hasta las 10? No, es hasta las 10. Termina a las 10. Podemos tener tiempo para ustedes. ¿O no cenan? Ahora. Estamos calándolos. Preguntas, hermanos. Ya, allá van a comenzar. Buenas noches. No, pues ya léeme la Biblia. Está relacionado con que Dios nos conoce desde el vientre Claro, de nuestra madre. claro. Y en Efesios 1, del 3 al 9, hace referencia de que hemos sido predestinados, ¿no? Bien. Abortivos para en gracia recibir al Señor. Ujú. Pero existe una gran, como decir, controversia en uno de nuestros estudios porque se ha dicho de que ya Dios sabe quién va a ser salvo. Así es. Pero también se dice de que uno es el que acepta al Señor para ser salvo. Entonces, ahí no sé cómo... Mira, la clave está en Romanos 8:29. Sí, te entiendo. La clave está en Romanos 8:29. Lo voy a leer. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Otra vez se vuelve a mencionar que somos hermanos de Jesús. Y a los que predestinó, los llamó, a los que llamó, justificó, y a los más glorificó. Dios es omnisciente. ¿Qué significa esto? Que Él conoce todo antes de que suceda. Jesús, cuando vino al mundo, sabía quiénes iban a creer en Él y quiénes no iban a creer en Él. Por eso a los fariseos les llamó: ustedes hijos de vuestro padre el diablo sois. Entonces Dios sabía desde antes que fundara el universo que iba a crear criaturas, ángeles y seres humanos, y que además esta creación que Él iba a tener era importante que fuera por el amor. Ahora, ¿cómo podía Dios crear en amor a las personas si no conocían el mal? Entonces no podía crear criaturas de repente ya, ángeles y seres humanos, y el mal nunca hubiera estado enfrente de ellos. Entonces no hubieran podido conocer el odio, ni la tristeza, ni el dolor, ni las lágrimas, porque eso es lo que nos hace conocer el amor de Dios en la cruz, porque es en la cruz donde Dios amó al mundo dándonos a su Hijo Jesucristo. Entonces, a través del sufrimiento, el ser humano y los ángeles hemos conocido el amor de Dios. Entonces, era necesario que el mal entrara. Dios tenía que arriesgarse a que si había un camino, tenía que haber dos caminos para que existiera la verdadera libertad. De otra manera, Dios hubiera creado robots y seres angelicales y humanos que nos pusieran un chip o algo para que ámame, ámame, sírveme, 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 sin tener la opción de rebelarnos contra Él. Entonces Dios crea criaturas con la capacidad de que pudieran contradecir su voluntad, rebelarse contra Dios, contra sus mandamientos, para poder realmente hacernos culpables o merecedores de sus premios y de sus bendiciones. Entonces, Dios conocía a quienes iban a rebelar, pero lo veníamos platicando hoy en el camión. Tú no estás en nuestro camión, ¿verdad? No. Ok, entonces yo les estaba explicando hoy en el camión que cuando Judas, por ejemplo, rápidamente el programa de Judas, estaba escrito que Judas iba a entregar a Cristo, ¿correcto?
Viene el día del juicio, el gran trono blanco, Apocalipsis 20 del 11 al 15. A ver, Judas, pásale para acá. Señor, vamos a suponer, ¿qué culpa tengo yo de que me eches al lago de fuego cuando tú ya estaba escrito que yo iba a entregar a tu hijo? Es más, si yo no hubiera entregado a tu hijo, nadie hubiera sido salvado. Entonces, gracias a que yo traicioné a tu hijo, hubo la salvación. Dame una recompensa por lo menos. ¿Cómo puedes tú condenarme al lago de fuego? ¿Y qué le va a contestar Dios? Todo esto ya entra dentro de la filosofía de la teología. Esto es muy importante y muy interesante. Le va a contestar Dios y le va a decir, Judas, yo sabía que tú me ibas a traicionar, porque soy omnisciente y sé todos los que van a condenarse y todos los que van a salvarse. Pero si yo impido que los que iban a escoger traicionarme, yo los evito que vayan al infierno, ¿cuál es la libertad? Hubiera violado la característica más importante que te hubiera dado, el libre albedrío. Entonces, aunque yo sabía que tú lo ibas a hacer, no lo podía impedir, porque yo supe que eso ibas a hacer, y no me impidió haberte creado, para que puedan todos los seres humanos y los ángeles saber que Dios es un Dios de justicia, es un Dios de sabiduría, y no va a condenar a nadie, porque hay el hipercalvinismo que enseña que Dios escogió a unos al cielo y al infierno. Eso es una herejía total. Y nosotros no creemos en eso. El libre albedrío existe en el ser humano y no tenemos la capacidad, dentro de la misma soberanía de Dios, de poder rebelarnos en contra de Él, ir en contra de Él, y Dios no hace nada. Si hubiera forzado Dios a que hiciéramos su voluntad, entonces seríamos títeres y robots del destino. Se llama determinismo o fatalismo en la teología. Buena pregunta. ¿Le entendieron o nos quedan dando vueltas? El año que entra lo van a entender. No se preocupen cuando no entienden algo, es los que son nuevos en Cristo. Es como cuando llegas a la clase de japonés. Es la A, la B, la C, y pasa el tiempo y vas armando, se aprende el ruso, se aprende el inglés, y así con todas las cosas en la vida, ¿no? A un niño no le das cuando nace una chuleta de cordero, le das lechita, yogurcito, jamoncito, ya cuando salen los dientes le das ya comida picada, y así la Biblia tiene leche y la Biblia tiene bisteces de este tamaño. No te preocupes, tú sigue comiendo y sigue leyendo la palabra y vas a entender con el tiempo. Así adelante. Algunas iglesias o sectas, como Pare de Sufrir, dicen que expulsan demonios. Yo fui con mi hija porque ella está muy metida ahí. Me invitó una vez, yo fui, yo observé. Cuando las personas hacen voces horribles o tuercen los ojos o las manos, ¿de verdad están expulsándoles el demonio o es su gestión? Pare de Sufrir tuvo su inicio por un obispo brasileño. Y es una organización multimillonaria. Le pagaba a Televisa $500,000 por un programa de las 12 de la noche a la 1 de la mañana. $500,000 diario por una hora en Televisa de las 12 a 1 de la mañana. Imaginemos cuánto cuesta en el día, ¿no? Y desgraciadamente, ¿verdad? Pues muchos cristianos, porque decían que eran cristianos, sin discernir, pues comenzaron a ir a esa iglesia y te decían que pusieras un vaso de agua para que se fueran los demonios, etcétera, etcétera. Pero es una secta satánica. A esta persona ya lo metieron a la cárcel, le encontraron fraudes de quién sabe cuántos miles de millones de dólares. Es igual que ¿cómo se llama la otra organización? La Dianética o la cienciología, a la que pertenece Ted Cruz y John Travolta y los de Hollywood, que fue fundada por Hoover, que tenía un barco en el Atlántico con 17 muchachas, vivía. Él profesor de la salud mental, y la prohibieron en 7 estados de Estados Unidos, la Dianética o la Cienciología. Hay tantas organizaciones como no nos imaginamos de que traen la bandera de la religiosidad y la salud mental, y por eso Jesús dijo, yo soy la verdad. No hay nadie más la verdad más que Él. Discúlpeme, tal vez no me expliqué bien. Mi duda es si la persona a la que supuestamente le sacan el demonio está fingiendo como si a mí me toman y o de verdad sienten o de verdad les está pasando eso.
Mire, hay personas que pueden sacar demonios y cuando sacan el demonio lo hacen precisamente para que crean que pueden sacar demonios, pero la Biblia nos enseña que le entran 7 peores después. La liberación solamente puede ser por medio del Espíritu Santo. No podemos sacar ningún demonio. Es el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, en el que obedecen al Espíritu Santo y no a nosotros. Y los demonios saben quiénes de nosotros tenemos al Espíritu Santo. Gracias. ¿Sí? ¿Por acá? Sí. Referente a Apocalipsis 3, pero específicamente el verso 5, el mensaje a la iglesia de Sardis. Dice que el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. La salvación es la misma escritura la que nos asegura que no se puede perder. Claro. Que aquel que queda inscrito en el libro de la vida queda inscrito por la sangre de Jesucristo. Es imposible que sea borrado su nombre del libro de la vida. ¿A qué se refiere entonces? Ahí lo dice, a los que venzan, no borraré su nombre del libro de la vida. Ahora, ve en 1 Juan 5, hermana, 1 Juan 5. Primera de Juan 5, versículo 4 y 5. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora leámoslo otra vez. Por cuanto has guardado la palabra, y el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Ahí está afirmando que no nos va a borrar. O sea, los que creen que se pierde la salvación, porque en el cristianismo hay 2 líneas se llama arminianismo y calvinismo. Y aunque a mí me preguntan, ¿usted qué es arminiano o calvinista? Yo soy cristiano, porque no sigo a ninguno de ellos dos. Arminio enseñaba que se perdía la salvación, Calvino que no se perdía la salvación, y otras cosas que son muy exageradas. Entonces, los arminianos o los que enseñan que se pierde la salvación son principalmente nuestros hermanos carismáticos y pentecostales, los que se enseñan que se pierde la salvación. Entonces, usan este versículo cuando este versículo nos enseña lo contrario, que los que venzan no serán borrados del libro de la vida. ¿Y quiénes son los que vencen? Los que somos cristianos, los que hemos creído en Jesucristo. Los que en Cristo somos más que vencedores. Exactamente, somos mucho más que vencedores. Hay 5 pasajes en el Nuevo Testamento que parecen indicar que perdemos la salvación. Se encuentran en Hebreos y este es otro de los versículos. Y cuando los examinamos, nos damos cuenta que no enseñan lo que están enseñando. Han completamente torcido las Escrituras. Pero son hermanos de nosotros y tenemos que amarlos. Porque en el cielo vamos a estar los dos. Nada más que la única cosa es que triste vivir con la inseguridad. Híjole, si peco, pues, oye, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No es que ustedes que creen que no se pierde la salvación, pues entonces puedo hacer lo que me da la gana. Dice en Gálatas 5, a libertad fuimos llamados, solamente que no la usemos como libertad para la carne. Entonces cualquier cristiano que diga, pues como yo no pierdo la salvación, voy a hacer lo que me da la gana, no es cristiano. Porque el que es cristiano, el amor de Cristo nos constriñe y nos impele, nos motiva a vivir en santidad. Sí. Sí. Bueno, buenas noches, pastor. Referente al libre albedrío, hay, no sé si es un movimiento o no, pero en Efesios 2 dice que el hombre nace muerto en sus delitos y pecados. Entonces da referencia también a otros pasajes a que el hombre está sujetado, como usted bien lo dijo, a una voluntad que es todo el tiempo inclinarse al mal. Entonces, ¿cómo podrías, compararlo o cómo podríamos mezclarlo con el libre albedrío si el hombre está sujeto a unas pasiones diferentes? Ok, ese es el poder del Evangelio, que cuando se predica el Evangelio y tú lo crees, Dios te da el poder para que tú puedas resucitar espiritualmente. Una vez me dijeron, pero ¿cómo puede un muerto levantarse? ¿Verdad? Pero es un muerto físico, pero Dios dejó dentro del ser humano, aunque estamos... Y acuérdate que la palabra muerte no significa cesar de existir. Estamos muertos en pecados, o sea, estamos separados de tener una relación con Dios.
Y Cristo vino a reconciliarnos mediante su muerte. Entonces el Evangelio es, Cristo murió por ti, fue crucificado, enterrado y resucitado los 3 días. 1 Corintios 15, el 1 al 4. Ese es el Evangelio. Nunca cuando prediquen el Evangelio o quieres ganar a tu amiga a Cristo, oye, Dios te ama. También te puede decir Buda te ama y Confucio te ama, como decía ahorita nuestro guía, ¿verdad? Que Alá es igual a Jehová. De ninguna manera, Jehová no es igual a Alá. Es el Dios único y verdadero. Entonces el Evangelio es decirle a la gente, vienes el avión y tienes 5 minutos o en el camión para hablarle a tu abuelita, a tu tío, al amigo de Cristo. ¿Sabe una cosa? La Biblia dice siempre que alguien murió por usted en la cruz, se llama Jesucristo, y que usted es una pecadora abuelita. Y que si usted pone su confianza en lo que Él hizo, Dios perdona sus pecados por haber pagado por ellos en la cruz. Si tú le dices eso, nada más así en 1 minuto, hay un poder en lo que tú le estás diciendo que Dios va a usar. Porque es una locura al que se pierde, pero poder de Dios al que se salva. Y Dios escogió un mensaje tan sencillo como ese para salvar nuestra alma. Ese fue el éxito del gran predicador Billy Graham. Ustedes oyeron el siglo pasado Billy Graham, comienza en 1949, y cualquier mensaje que tú oigas de él es el Evangelio, el Evangelio. Él no era teólogo, él solamente predicaba el Evangelio, y millones de personas venían a Cristo, intelectuales, personas científicas, escritores, porque predicaba con tanto poder el Evangelio y se limitaba tanto, él lo que se llamó un evangelista. Un evangelista es el que se dedica a predicar nada más el plan de salvación. Y nosotros tenemos la costumbre de hacerlo al final de cada servicio. Siempre predicamos antes quién quiere recibir a Cristo. Es muy importante echar las redes para jalarlas y a ver cuántos peces podemos ganar para Él. Sí. En la conferencia pasada usted comentaba que su hijo se fue y ustedes estuvieron pidiéndole, me imagino, a Dios que regresara. ¿Cómo hacer para no pensar y si Dios no quiere? Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 9 y 10. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. La voluntad de Dios es que nadie se pierda. Y Él podría imponerse que nadie se perdiera, pero eso es lo que Él desea. Pero precisamente el libre albedrío nos condena para poder tener la libertad de escoger o rechazar el amor de Dios. Entonces la soberanía de Dios o sea, si Dios soberanamente dijera, estos se van al infierno, ese se llama el hipercalvinismo. Eso no existe en la Biblia. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. El mensaje se extiende a todo el mundo. Jesús dijo, vengan a mí los trabajados y cargados. Ahí implica la voluntad. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Entonces no quita eso de tu mente. De que a lo mejor Dios no quiere, no. Dios quiere que tu hijo sea salvo. Eso es, no hay la menor duda. Pero usted le recomienda a las personas o a mí, quien sea, que sigan orando por esa persona. Claro, y descansar porque Dios lo va a traer, pero de la oreja. Porque la voluntad de Dios es salvar familias. Todos ustedes han sido salvados. En nuestra familia fue Alejandro el primero que recibió a Cristo. Y luego fui yo, ¿verdad? El segundo. De la oreja me trajo el Señor. Y luego otra hermana, y ahorita toda mi familia, todos menos mi papá que se murió en el 70. Él era muy, muy católico, era franciscano. Y en su ignorancia nunca leímos la Biblia nosotros, nunca, jamás. Yo me hice comunista por la hipocresía de Roma. Yo quería ser cura a los 13 años, 14 años. Y cuando vi tanta hipocresía del obispo que no me contestaba lo que yo le preguntaba, esas cosas, y cuando me dijeron que tenía que hacer el voto del celibato, no casarme nunca, salí corriendo de ahí. Desde niño fui muy noviero, entonces me decepcioné mucho y yo creí que no había la verdad, que todo era relativo. Y abracé la ideología de Marx, la dialéctica materialista. Y hasta que mi hermano vino y ya me habló de Cristo, mi hermana, así. Pero Dios nos salva para que toda la familia seamos nosotros la luz. Mi hermano en este caso fue la luz de nosotros. Sí. Está escrito que se tiene que construir el tercer templo de los judíos. Sí. Mi pregunta es, ¿cuál es la zona geográfica donde va a ser construido?
Mira, en el año 70 llegó el general Tito Romano, enviado por su papá Vespasiano, el emperador romano, y destruyó completamente la ciudad de Jerusalén, fue incendiada, cumpliéndose la profecía de Cristo que no iba a quedar piedra sobre piedra. Del año 70 al 48, que Israel regresó el 14 de mayo a su tierra por primera vez, pues pasaron casi 2000 años. Entonces, ahora encontramos de que los judíos ya en su tierra regresaron nacionalmente, no espiritualmente, porque hay dos regresos de Israel bíblicamente. El primero ya se cumplió, es en Ezequiel 37, los huesos secos, que fue la visión que tuvo Ezequiel. Pero el Espíritu no ha entrado en ellos, porque siguen creyendo que Jesús no es el Mesías. Entonces ahora ya están planeando el tercer templo, ya tienen todo. Pero cuando destruyeron Jerusalén, en el año 600 después de Cristo, Omar, un califa musulmán, construyó exactamente arriba del templo judío la mezquita de Omar, o la cúpula de la roca, esa dorada que se ve en Jerusalén. Que es, en todas las fotos de Jerusalén está la cúpula dorada, es una mezquita, donde ya vimos que nos quitan los zapatos si la quieres visitar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el dilema es ese. ¿Cómo pueden ellos, los judíos, construir su templo si una mezquita está construida ahí? Habría una revolución, una guerra tremenda, habría un derramamiento de sangre tremendo. Y ahora ya estas últimas semanas, no sé si han visto los periódicos, cómo han entrado al templo, al monte del templo, tú me has mandado muchos reportes, donde están encontrando ya a los judíos con los musulmanes peleándose otra vez, y los judíos diciéndoles, este es nuestro lugar. ¿Qué va a pasar? No sabemos. Tal vez un terremoto la derribe, o tal vez venga la invasión de Ezequiel 38 de Rusia, Irán, Turquía, que va a pertenecer también al gobierno del anticristo, Etiopía, Libia, Sudán, naciones del norte de África, vienen en Ezequiel 38 contra Israel. Y a lo mejor después de esta guerra sangrienta que tenga Israel, el anticristo les va a garantizar a los judíos que pueden reconstruir su templo, y los musulmanes lo van a aceptar. Pero tiene que ser reconstruido el templo a fuerza, porque en Apocalipsis 11, versículos 2 y 3, dice que se le dio una vara de medir a Juan por 3 años y medio, que es lo que dura los primeros 3 años de la tribulación. Sí. ¿Cuál de las tres, verdad? La nena fue la primera que levantó su mano, la de negro. Buenas noches. 2 preguntas más, me están diciendo, esta y otra más, y ya. Respecto al capítulo 6 del libro de Génesis, los primeros versículos habla acerca de cómo fueron creados los gigantes, y versículos más adelante habla acerca del diluvio. Entonces, y después ya pasa el tiempo y veo que aparece Goliat y otros gigantes. Entonces mi pregunta es, si en el diluvio esos gigantes se murieron o pasó después otra vez lo mismo. Isaías 26. Si buscan en Isaías 26, vean vean nada más los tesoros que la Biblia tiene escondidos, Eso es increíble. Muy buena pregunta. Dice en Isaías 26, versículo 14. Isaías 26, 14. ¿Hasta allá atrás se oyó? Sí. Dice así: muertos son, no vivirán. Han fallecido, no resucitarán. Porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Pregunta: ¿a quién se está refiriendo el Espíritu Santo? Porque tanto los buenos como los malos vamos a resucitar. Juan 5, 24 en adelante. Todos los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, los que hicieron lo bueno a salvación, y los que no hicieron lo malo a condenación. Entonces, ¿a quién se está refiriendo? Y aquí, si lo quieres apuntar en el libro ¿ven por qué es importante que traigan sus notitas y sus apuntes y su Biblia? Ahorita lo podrían estar apuntando ahí en sus Biblias. Ahí en el versículo 26, apúntale arriba de la palabra fallecido, la palabra refaíta en el hebreo, con PH, repaíta se escribe.
que es una de las tribus de los gigantes del libro de Deuteronomio. Entonces, los gigantes posiblemente es igual que los demonios. ¿De dónde salieron los demonios? La Biblia no lo dice, pero cada vez hay mucho más evidencia que los demonios son los espíritus de los gigantes que no tenían alma. Entonces, después del diluvio, volvieron otra vez a reproducirse y el último que los mató fue el rey David, segundo de Samuel 21. Y ahí encontramos claramente, ¿verdad?, que los gigantes ocuparon el mundo 1000 años. Desde el diluvio hasta David, 1000 años hubo gigantes habitando el planeta Tierra. Y ahora explicamos quién hizo las pirámides de Giza, las pirámides de los mayas, las piedras de Stonehenge en Londres, las pirámides, la arqueología de Machu Picchu en Perú. Todas estas zonas geográficas que nos hablan de estas construcciones imposible que los seres humanos las hayan podido hacer, como cargar una piedra de 15 toneladas y cortarlas como si fuera mantequilla, que ni la sierra esmeril más moderna lo puede hacer. Nos explica claramente la Biblia que los gigantes le dieron este conocimiento al ser humano y ellos intervinieron y dejaron su huella ahí, y la ciencia está ahorita como Discovery Channel buscando que fueron extraterrestres. Pues sí fueron extraterrestres, pero fueron ángeles caídos que habitaron aquí mismo en la tierra. Gracias. Por nada. Y la última pregunta ya, por acá. No hay nadie por acá entonces. Allá, adelante. Joven, sí, tú el de adelante. Buenas noches, doctor. ¿Cómo? Buenas noches. Nada más quisiera hacer una pregunta. Considerando lo que mencionó sobre la predeterminación y el libre albedrío, ¿cuál es el verdadero origen del espíritu de las personas? Entonces, considerando que hay principalmente dos teorías, ¿acaso Dios constantemente sopla aliento de vida en la gestación de los bebés? ¿O cada alma es resultado de un soplo inicial que comenzó en el jardín de Edén y por lo tanto el espíritu proviene de los padres? Muy buena pregunta. El alma es transmitida por los padres a través de la sangre. Levítico capítulo 11. La vida de la carne está en la sangre, y esa palabra vida en el hebreo es nepesh. Yo no veo que nadie apunte. Que significa alma. O sea, el alma se encuentra en la sangre y es transmitida genéticamente a través de los padres. Dios no podría transmitir el alma, porque el alma que pecare esa morirá, y todos los seres humanos hemos pecado, entonces Dios no puede transmitir el pecado. Entonces, el momento de la fertilización, Salmo 139, mi embrión, dijo David, vieron tus ojos. ¿Cuándo comienza la vida? No a los 3 días, no a la semana, si hay médicos para que lo puedan entender. Bíblicamente, la vida comienza en el momento en que los 23 cromosomas de mi papá se juntan con los 23 cromosomas de mi mamá, se forma el cigote, y en ese momento todo el material genético que tú vas a hacer y yo voy a hacer se encuentra ya potencialmente, y ahí es cuando Dios sopla su espíritu, el momento de la fertilización. Y ya somos, porque el alma es el resultado de la mezcla del espíritu con el cuerpo. Génesis 2:7, y Dios sopló y el hombre se volvió alma, nepej o nepesh, viviente. Dios sopla su espíritu mezclado con el cuerpo y produce el alma. Y de ahí en adelante ya el alma es transmitida por nosotros de una forma genética. Por eso hay una secta que se llama los Testigos de Jehová, que niegan las transfusiones de sangre, porque dicen que si les hacen una transfusión de sangre, entonces les transfunden el alma de otra persona. Estas yo les llamo marihuanadas, ¿verdad? Muchas gracias. Vamos a cenar. Thank you.
Thank